Bueno, Jesús María Casal, abogado constitucionalista, con nosotros en la entrevista a Primera Emisión, y hablábamos un poco en el corte esta acción que lleva adelante la Fiscal General de la República al solicitar el antejuicio de mérito contra estos 8 magistrados, 6 principales, 2 suplentes, pone como nuevamente en entredicho la legalidad de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Tiene el presidente o no tiene el presidente esa facultad para hacerlo? Bueno, fíjense, es un tema que se ha discutido mucho, pero pienso que para ir a lo más claro, ¿no?, lo más llano, yo creo que todo el mundo entiende que si se va a ejercer el poder constituyente del pueblo, porque es del pueblo, el que tiene que pronunciarse al respecto es el pueblo mismo. Son todos los ciudadanos los que pueden decidir si se ejerce o no se ejerce el poder constituyente. ¿Y cómo se pronuncia la ciudadanía? A través de un referendo. Eso está muy claro en el artículo 347 de la Constitución. Si el pueblo todo es el titular del poder constituyente originario, él es el que tiene que decidir si lo ejerce o no y en qué términos, ¿no? Es decir, que tiene que aprobar también las bases comiciales. Lo que es inconcebible es lo que se pretende hacer, que es usurpar ese poder constituyente del pueblo e imponer una Asamblea Nacional Constituyente e imponer también sus reglas, porque el pueblo tampoco va a poder pronunciarse al respecto. Es decir, si realmente se quiere promover, como se dice, un proceso de gran participación, un proceso que puede conducir a decisiones trascendentales, revolucionarias, el que tiene que tener el protagonismo al respecto es el soberano, que es el pueblo de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela, la única forma a través de la cual puede pronunciarse, tal como lo dispone la Constitución, es a través de un referendo, que no es simplemente un referendo consultivo, sino que es el referendo a través del cual el pueblo se expresa, emite su voz al respecto. Es la decisión que toma el pueblo en ese referendo de ejercer o no el poder constituyente, la que está ahora en entredicho porque se pretende imponer la constituyente, pero además con arreglo a bases comiciales que no son completamente democráticas. Ahora, usted habla del 347, pero el gobierno utiliza el 348, donde se dice que puede el presidente de la República en Consejo de Ministros hacer esta solicitud. Sí, fíjese que es algo curioso, ¿no?, que en las propias bases comiciales, en uno de los fundamentos de las bases, se refieren a las atribuciones del presidente de la República y concretamente al numeral que alude a la facultad del presidente de convocar a referendos. Es curioso que existe esa contradicción en las propias bases, ¿no?, porque de acuerdo con esta norma constitucional, la facultad que tiene el presidente no es de convocar ninguna Asamblea Nacional Constituyente, sino es lo que puede tener es la iniciativa para convocar referendos, como puede ser un referendo consultivo de artículo 71 o un referendo para una constituyente. Pero además el punto clave es quién es el titular del poder constituyente. Es decir, lo que puede permitir afirmar que se está ejerciendo el poder constituyente originario es que ese proceso se basa en un ejercicio directo de la soberanía popular. ¿Cómo se puede producir ese ejercicio directo de la soberanía popular? A través de un referendo, como sucedió también en el año 99, y como es el proceso que se replicó luego en Bolivia, en Ecuador, y el antecedente que tuvo fue el proceso de Colombia. Está clarísimo en esa corriente, digamos, del constitucionalismo, que la única forma de ejercer el poder constituyente originario es a través de ese pronunciamiento del pueblo en referendo. Ahora, aparece en todo este escenario una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la 378, donde se dice pues, que el presidente lo puede hacer, y es justamente lo que produce que la Fiscal General de la República vaya el día de ayer al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Esta sentencia pudiera estar por encima de los artículos que están en la Constitución? Bueno, es que yo pienso que tiene razón la fiscal cuando plantea que esa sentencia conduce a una destrucción de la forma republicana que se ha dado la nación, que es un delito establecido en el artículo 132 del Código Penal, es decir, conspirar para destruir la forma republicana que se ha dado la nación, porque están liquidando un principio fundacional de todo este sistema, que es el principio de la democracia participativa y protagónica. Están liquidando, en definitiva, el poder constituyente originario del pueblo. Y eso tiene enormes consecuencias, implica pues que se derriba toda la estructura constitucional, es un cataclismo constitucional lo que produce esta imposición de la Asamblea Nacional Constituyente y esa decisión de la Sala Constitucional, y también la fiscal se refiere a la ruptura del orden constitucional que se produjo con la sentencia 155-156, es decir, que pienso que sí, efectivamente esa sentencia, con graves errores en su argumentación, en su fundamentación,
propende a esa ruptura del orden constitucional. La sentencia, por ejemplo, dice que no hace falta ese referendo no hace falta el referendo previo, porque la Constitución tampoco lo exige para las enmiendas o las reformas. Bueno, esto es un error grave conceptual, confundir una cosa con la otra, porque en las enmiendas y las reformas se refiere a procedimientos para la revisión o modificación. En cambio, la Asamblea Nacional Constituyente es para un cambio constitucional, es decir, es revisar incluso decisiones políticas trascendentales del orden constitucional pueden ser revisadas, aunque con límites que tiene también el propio poder constituyente originario. Pero es que además la Asamblea Nacional Constituyente implica que se instala un cuerpo extraordinario. Esa es una de las razones por las que hay que consultarlo, porque es el poder constituyente originario y porque implica nada más y nada menos que la instalación de un cuerpo extraordinario con una serie de poderes también ampliados que debe operar durante un periodo determinado, debe tener carácter temporal. Mientras que en el caso de las enmiendas y de las reformas, pues hay una iniciativa que conduce al referendo. En el caso de las enmiendas, pues incluso si hay una iniciativa popular, ese texto que viene de iniciativa popular de enmienda pasa directamente a un referendo aprobatorio. Allí es en cambio donde sí podía hacerse la comparación, es decir, si para cambiar una coma en la Constitución tienes que hacer un referendo aprobatorio, con mayor razón para una constitución nueva. Y allí donde sí era admisible la analogía, la Sala Constitucional no la hizo. Es decir, es una sentencia, digamos, que se aparta completamente de los principios de la Constitución, que dice que los representantes pueden sustituir al pueblo en el ejercicio del poder constituyente. Rompe completamente con el diseño de democracia participativa. Ahora, solicitado ya este antejuicio de mérito, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, deben producirse las inhibiciones de aquellos magistrados afectados por la solicitud de antejuicio de mérito, lógicamente porque no pueden pronunciarse en causa propia. Y lo que prevé la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia es que debe admitirse, una vez que se constituya la sala accidental con los suplentes que deban incorporarse, se admite el antejuicio de mérito y se procede a una audiencia, con intervención de la Fiscal General de la República, con derecho a la defensa de los magistrados, para que luego se decida si procede o no el enjuiciamiento. En todo caso, la Asamblea Nacional ya el día de ayer nombró un comité de postulaciones para elegir nuevos magistrados. Exacto, estaba ya vencido pues el anterior comité de postulaciones judiciales con un periodo de 2 años. Y ahora se acaba de elegir y juramentar el nuevo comité de postulaciones judiciales, que es el órgano facultado para recibir, examinar las distintas postulaciones. Todo ese procedimiento debe llevarse adelante de acuerdo con la Constitución, pues de manera muy diferente a lo que sucedió en diciembre de 2015, donde se vulneraron todos los principios de transparencia, se irrespetaron los plazos, pero sobre todo se dejó de lado el criterio de evaluación de méritos, porque no se procedió a diseñar y a aplicar propiamente un baremo para medir las cualificaciones profesionales y luego, pues en función de esas evaluaciones, proceder a la designación de los magistrados. Ahora, pero para el Poder Ejecutivo, incluso para el mismo Poder Judicial, Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional está en desacato, entonces tampoco le haría mucho caso a esto que está haciendo, en este caso, el Poder Legislativo. Bueno, es que esa es parte justamente de esa conspiración para destruir la forma republicana de gobierno. Ese criterio, esa construcción, porque eso no está previsto en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico y es algo aberrante en cualquier sistema democrático. Esa construcción jurisprudencial del desacato de la Asamblea Nacional es un desacato que le han impuesto a la Asamblea Nacional arbitrariamente, porque uno puede entender que si alguien está en desacuerdo con un acto de la Asamblea, lo puede impugnar y eventualmente se puede anular, pero lo que no se puede hacer es anular al órgano. El órgano, Parlamento, es un órgano de expresión directa de la soberanía, un órgano que refleja el pluralismo como ningún otro órgano del Estado lo hace, y por lo tanto es inaceptable que se pretenda inhabilitar funcionalmente al órgano mismo, a la Asamblea Nacional, que tiene una función esencial que cumplir en la democracia. Y por eso es que ya todos los organismos internacionales, los facilitadores incluso del diálogo anterior, todos han señalado que no puede haber democracia sin Parlamento y que deben restablecerse la plenitud de las facultades, de las atribuciones de la Asamblea Nacional. Ahora, ya tenemos que despedir la entrevista, pero me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional Constituyente resuelve un problema político del actual Poder Ejecutivo o va a resolver los problemas sociales del pueblo venezolano? Pienso que nos aleja mucho de la solución de los problemas, crea nuevos problemas, porque
va, digamos, dirigida en definitiva, no sé si será su intención, pero va a destruir la Constitución. Va a destruir la Constitución porque una Constitución que ya es aceptada por la mayoría de los venezolanos, indistintamente de las corrientes políticas, pues ahora va a ser sustituida de una u otra manera por un texto impuesto con una mayor carga ideológica de partido. Todo indica pues que puede conducir a crear un problema nuevo en el ámbito político porque continuaría la conflictividad, pero ya sin constitución, sin una constitución común que pueda ser una plataforma para resolver problemas de gran calado como los que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias a Jesús Marías Casal, abogado constitucionalista, por estar con nosotros acá en el noticiero Primera Emisión. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso venimos con información de arte y espectáculo en lo actual.